Algo que he estado meditando en la palabra de Dios, el falso evangelio de los últimos tiempos, en lo que estamos viviendo. El falso evangelio, mi amor hermano, que hace creerle a la gente, mi amor hermano, que aún estando en su estado de vida pecaminosa, como ellos se encuentran, andando aún en el pecado, en libertinaje, en mundanalidad, mi amor hermano, que van a entrar en el reino de los cielos. Ese falso evangelio, déjate eso del evangelio de la prosperidad, el evangelio de salvo siempre salvo. Esa es una doctrina errónea, pero este es otro evangelio que hay muchas iglesias en los últimos tiempos que le hacen creerle a la gente que a pesar de su pecado, de su mundanalidad, mi amor hermano, a pesar de que andan todavía, mi amor hermano, practicando el pecado, andando en el mundo y ahí andando también en las cosas de Dios, que van a ser salvos. Una gran mentira. Ese es el falso evangelio que hacen creerle a las personas, mi amor hermano, que siéndose cerdo ovejas, dijéramos, que se anda revolcando en el pecado todavía, van a entrar en el reino de los cielos, cuando la palabra de Dios dice, mi amor hermano, cuando leemos en Apocalipsis capítulo 3 verso 15 al 16, que el Señor dice, mi amor hermano, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice el Señor en su palabra, mi amados hermanos. ¿Y qué pasa con el evangelio? El falso evangelio de los últimos tiempos hacen creerle al inconverso que sigan así con su estado pecaminosa. Aún las mujeres, mi amados hermanos, que se suben los altares en pantalonada, bien entalladitas, que se visten peores que las mundanas, mi amados hermanos, hacen creerle que así van a llegar al reino de los cielos. Dicen, a cabo, para tener la iglesia llena, así vamos a ganar personas, así vamos a ganar las almas, mi amados hermanos. Pero ¿de qué sirve tener la iglesia llena si no van a llegar en el reino de los cielos? Es la pregunta que nos hacemos. ¿De qué sirve, mi amados hermanos, que la gente no le estén predicando santidad y modestia, que esté la iglesia llena, si esa persona que van a estar ahí no van a llegar al reino de los cielos? Cuando la palabra de Dios dice claramente, mi amados hermanos, aleluya, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al final es camino de muerte. Santo es el Señor, aleluya. El camino estrecho, el camino angosto que nos lleva a la vida eterna, que es Jesucristo, mi amados hermanos. Cuando el creyente está en ese camino, tiene que dejar a la vida antigua, la vida pagana, la vida mundana, mi amados hermanos, en vivir para Cristo. Santo es el Señor. Pero lo que le gusta andar en los dos caminos, aún andando en el camino ancho, espacioso, mi amor hermano, donde va a decir, por ejemplo, la doctrina diabólica esta de salvo siempre salvo, dice, que la salvación no se pierde, que la salvación, mi amados hermanos, no se pierde. La gente puede seguir andando en el pecado, salvo siempre salvo eres, y puedes ahí andar revolcándote en el lodo del pecado como los cerdos ahí, revolcándose cuando su dueño lo lava, lo limpia. Así, mi amados hermanos, no, Dios no es así, mi amados hermanos. Tenemos que entender que nuestro Dios es un Dios de amor, pero también fuego consumidor, dice la palabra de Dios. Santo es el Señor, y Él nos llama a su santidad, que nos santifiquemos constantemente. Somos llamados a la santidad, mi amados hermanos, cuando leemos en Primera de Pedro capítulo 1, que dice la palabra de Dios, sed santo porque yo soy santo, dice la palabra de Dios, aleluya. Que seamos santos cada día, que nos estemos santificándonos constantemente, mi amados hermanos, cada día, en dejar las mundanalidades, en dejar el pecado. Pero ¿qué pasa con el falso evangelio del mundo? Dicen, Dios nada más mira el corazón. Por eso hay tantos libertinajes, tantas mundanalidades en muchas iglesias de los últimos tiempos. Ese es el falso evangelio. Mucho está engañado con ese falso evangelio, que no importa la vestimenta, que no importa si lleva pantalón, no importa si usa chor en el altar, no importa si las mujeres usan ropas sensuales. Ese es el falso evangelio. Te digo por qué, mi amados hermanos. Podemos ver el caso, mi amados hermanos, de muchas personas. Por decir, hay personas, mi amados hermanos, que Dios los rescata del alcoholismo, de la droga, de la prostitución. Otros, mi amados hermanos, que a lo mejor en el viejo hombre, mi amados hermanos, era mujeriego, o muchas personas llega con tentaciones, mi amados hermanos,
que son hombres, a lo mejor Dios lo están rescatando, mis amados hermanos, del mundo, por decir, amados hermanos, los hombres que no tenían temor de Cristo. Tenemos que entender una cosa, que la iglesia, mis amados hermanos, la congregación es una clínica para los enfermos, un hospital para los enfermos, y ahí en la iglesia dice la palabra de Dios, mis amados hermanos, hay gente espiritual, hay gente carnal, hay gente tibia también, mis amados hermanos. Tenemos que entender, por eso toda aquella persona que están sirviendo en el altar tiene que dar testimonio, tiene que ser ejemplo, porque de lo contrario, mis amados hermanos, si anda en el altar sirviendo con ropa sensual, mis amados hermanos, ropa provocativa, son piedra de tropiezo para otros, mis amados hermanos, que no están bien espiritualmente. Tenemos que entender eso, son piedra de tropiezo para todo aquello que no están bien espiritualmente. Por tanto, dice la palabra de Dios, cuando leemos en Hechos capítulo 6, mis amados hermanos, aleluya, 6 o 7, ya dice la palabra de Dios que los apóstoles miraban que la iglesia de Cristo crecía, amados hermanos, y se juntaron, se reunieron, dijeron, vamos a escoger entre vosotros a 7 varones con buen testimonio, aleluya, para que se encargue de esta obra, mis amados hermanos. ¿Y qué pasa con las iglesias del mundo de los últimos tiempos? ¿Dónde están esas varonas y esos varones y esas varonas con buen testimonio, mis amados hermanos? Miramos mundanalidad arriba en los altares, libertinaje, miramos arriba en los altares, mis amados hermanos, en los últimos tiempos, mis amados hermanos. ¿Dónde está el testimonio? Cuando tenemos que entender, tenemos que ser claros, mis amados hermanos, aleluya, porque van a decir, el hermano está juzgando, el hermano está criticando. Podrán opinar lo que quieran, pero vamos a dejarlo claro conforme la palabra de Dios, mis amados hermanos, que toda persona que están sirviendo deben dar testimonio, debe dar ejemplo, debe dar, mis amados hermanos, testimonio para la gente que van llegando, para la gente nueva. ¿Por qué? Porque en la congregación van a llegar aquellos espirituales, van a llegar aquellos tibios, van a andar aquellos carnales, mis amados hermanos. El hombre natural que habla la palabra de Dios en 1 Corintios, mis amados hermanos, los 3 clases de creyentes, mis amados hermanos, gente que están teniendo lucha. No todos están calientes todavía, y por tanto todo aquello que están sirviendo, mi amados hermanos, especialmente santo es el Señor, tiene que poner el ejemplo, y por tanto todo líder, todo cabeza de la grey de Dios tiene que predicar esta gran verdad y tiene que enseñar a la iglesia. Otra cosa sería, amados hermanos, aleluya, el pecado, y lo peor pecado es que líderes que no estén enseñando esta gran verdad, mis amados hermanos, porque Dios nos ha llamado a cada uno, a cada predicador, a cada pastor, mis amados hermanos, a cada evangelista, en predicar esta gran verdad, enseñarle al pueblo, en hacer la diferencia entre lo santo y lo prófano, entre lo limpio y lo inmundo, amados hermanos. Santo es el Señor. Ese es el evangelio de Jesucristo. Es una guerra espiritual que los enemigos de la sana doctrina se van a molestar, se van a enojar. El mismo infierno, mi amados hermanos, se va a levantar y se van a revolcar cuando predicamos esta palabra, mi amados hermanos. Por eso muchos se enojan cuando predicamos la palabra tal como dice la palabra de Dios. Pero hay que seguir para adelante, que la venida de Cristo está más cerca que nunca. Hay que seguir poniendo por obra lo que sabemos, poniendo por obra lo que estudiamos, de lo que se nos predica en la iglesia. Santo es el Señor Jesús, porque hay muchas congregaciones, mis amados hermanos, donde el mensaje está bueno, donde el pastor predica la sana doctrina, pero hay otro que le entra por un oído y le sale por el otro oído también, mis amados hermanos, porque quieren llevar un falso evangelio a su conveniencia. Tenemos que tener cuidado en eso. Que Dios te bendiga. Se despide su hermano y su servidor, el hermano Marcelino Gutiérrez.